Una serie de ataques racistas se registraron esta semana en Alemania. Una persona que dejó un manifiesto muy fuerte que no ha sido publicado por las autoridades, pero del cual se ha comentado muchos detalles, atacó varios lugares donde había especialmente personas de origen kurdo. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto? Sí, la consecuencia, digamos, o lo primero que salta a la vista con estos dos tiroteos en la ciudad de Hanau, cerca de Frankfurt, es que confirma los temores manifestados por las autoridades de Alemania meses atrás de la posibilidad de ataques terroristas por parte de la ultraderecha. Y estos dos ataques fueron dirigidos en dos bares donde suelen reunirse precisamente extranjeros y más precisamente kurdos. El autor de los ataques, que ya está detenido, había grabado en video un manifiesto de 24 páginas en el cual, por ejemplo, pedía o planteaba el asesinato de personas de 24 países, gente de África, de Oriente Medio y de Asia. Y en ese manifiesto es muy clara la motivación xenófoba y racista. Por ejemplo, en una de las líneas de este documento, el autor, el atacante, dice: no todos los que tienen un pasaporte alemán son valiosos y de raza pura. O sea, ahí no hay ninguna posibilidad de interpretación, es muy claro. Pero además debemos tener en cuenta que ya hay precedentes esta misma semana. Las autoridades de Alemania habían detenido a principios de esta semana a un grupúsculo compuesto de 12 personas que planeaba una serie de ataques dirigidos contra mezquitas. Es decir, de nuevo tenemos allí el componente xenófobo y étnico como motivación para actuar, ¿verdad? Y por otra parte, todavía nos vamos un poco más atrás y en junio de el 2019, un político regional del partido de la señora Angela Merkel, de la canciller Angela Merkel, fue asesinado porque él era uno de los principales defensores de la inmigración en Alemania. Entonces, como se puede ver, Pablo y amigos, estamos en una serie de hechos que tienen una misma línea coincidente, ¿verdad? Sí. La condena de los políticos, de la señora Merkel y del presidente alemán, ha sido muy clara y muy directa. Han hablado de que el odio y el racismo son un veneno. Y tenemos en Alemania un partido de ultraderecha que ha crecido mucho en los últimos años, la AfD, la Alternativa para Alemania. Ellos formalmente dicen que no apoyan ni tienen un discurso de actos violentos contra las minorías o contra los extranjeros, pero el hecho es que llevan a la agenda pública y llevan un discurso de que los extranjeros nos están afectando, el otro me está haciendo daño, el otro me está quitando mis derechos. Entonces, muchos lo ven como una consecuencia lógica del aumento de ese discurso que ataca al extranjero. ¿Qué más está analizando la sociedad alemana en este momento? Claro, por un lado está ese discurso claramente que explota, digamos, el miedo a la inmigración, el miedo al extranjero, el culpar al otro por los problemas nacionales, llámese desempleo, llámese seguridad, etcétera. Pero por otro lado, también es cierto que la ultraderecha tampoco hace ningún esfuerzo, ni siquiera disimulado, por condenar este tipo de ataques, ¿verdad? El problema para muchos en estos momentos es que el gobierno de la canciller Merkel está pasando por un momento crítico. Hablábamos la semana pasada del acuerdo, por ejemplo, entre un sector de la CDU, del Partido Democristiano, de la señora Merkel, con políticos liberales y de la ultraderecha para elegir al ministro presidente del estado de Turingia.
y eso causó todo un revuelo y toda una crisis interna en el Partido Democristiano, al punto de que la presidenta del partido tuvo que renunciar y el partido se encuentra en estos momentos inmerso en una crisis, mientras al mismo tiempo en las diversas elecciones regionales en Alemania, sobre todo en los estados de la antigua Alemania Oriental, vemos cómo poco a poco la alternativa para Alemania, la ultraderecha, va creciendo.